el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Nuestro tema hoy se titula "Te debes preocupar si no eres salvo". Mateo capítulo 24, del verso 37 adelante. Te debes preocupar si no eres salvo. ¿Sabía usted que puede estar uno perdido en la casa de Dios? Dice la Escritura, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé ingresó en el arca y no entendieron, no conocieron el tiempo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La generación de Noé era perversa. 10 generaciones habían pasado desde Adán y la población parecía haberse olvidado por completo de Dios. La sociedad era totalmente corrupta y la violencia había impregnado todo. Las cosas estaban mal, tanto que Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Génesis capítulo 6, del verso 1 adelante. Aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es solo carne. Va a vivir 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Sobre esto hay 2 interpretaciones. El primero es que los ángeles tomaron a mujeres como esposas y produjeron hijos simientes de Satanás, y el término hijos de Dios siempre se refería a ángeles en el Antiguo Testamento. Y fue traducido así en la Biblia Septuaginta por Josefo, el historiador judío, y por los primeros escritores cristianos. Y en Judas, en el verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propio hogar, su propia morada, los ha guardado en la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El libro de Enoc cuenta que fuerzas demoníacas poseyeron a los descendientes de Caín, y ellos tomaron mujeres y produjeron hijos iguales, poseídos, quienes eran poderosamente malvados. Independientemente de la interpretación, se termina con el mismo resultado. Ya les dije que el libro apócrifo de Enoc dice que estos hombres, estos demonios, le enseñaron a los hombres cosas perversas, porque eran personas superdotadas, superpoderosas, super malvadas, las que comenzaron a habitar en la tierra,
y aumentaron de tal modo su nivel de maldad y violencia a niveles intolerantes. Estos son los que se llamaban Nefilín, que quiere decir gigantes. La segunda interpretación es que los descendientes de Set, un hombre justo, empezaron a casarse con los descendientes de Caín. Y estas uniones entre creyentes y no creyentes produjeron hijos malvados. Y estos versículos se incluyen para explicar cómo llegaron a existir estas personas. El Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, habló de la época cuando Él regresaría a la tierra, afirmando: como fue en los días de Noé, dijo Él, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, que en aquel tiempo no escuchaban el llamado, porque Noé estuvo predicando 120 años y no tuvo ni un solo convertido. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró con su familia, ingresó en el arca y vino el diluvio y los destruyó, los arruinó a todos. Comían y bebían, dice. Dios nos ha dado los frutos de la tierra para satisfacer nuestras necesidades, pero en los tiempos de Noé esos regalos los rebajaron, los malusaron, se hicieron glotones y se hicieron borrachos. Se casaban. Es lícito casarse. El matrimonio es parte del plan de Dios. Fue la primera institución establecida con instrucciones especiales y revistiéndola de santidad. Pero las instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido por pasiones humanas. Y eso es todo lo que prevalece hoy. Lo que es lícito ha sido transformado o trastornado más bien. No hay respeto moral por el matrimonio. No se respetan los votos. No respetan su juramento delante de Dios y delante de muchos testigos. Se han vuelto esclavos de la concupiscencia. Hombres y mujeres viven para el placer de los sentidos. Les encantan las perversiones, porque la mayoría de los hombres se estrenó con una prostituta. ¿Y qué le va a enseñar a un hombre una prostituta? Todas sus mañas que aprende para agarrar hombres para que le paguen un salario. Los padres los llevan a los hijos. Te vas a estrenar, vas a ser hombre. ¿Y dónde lo llevan? A estrenarse con una prostituta. Se daban, dice, en casamiento. Se acabó el noviazgo, porque el noviazgo ahora es una escuela de entrenamiento para ver si hay química. Ya casi no hay enamoro sin cama. El enamoro sin cama creo que ya ni existe, porque son las madres las que les dan píldora a las muchachas para que no se embaracen y los padres les regalan condones, los colegios les regalan condones para que no tengan bebés indeseados. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Mire lo que hace la idolatría.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Verso 27, del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y por si fuera poco, por esta causa se está cumpliendo la palabra. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotros vamos a comer nuestro pan y nos vamos a vestir, vamos a comprar nuestra ropa, solamente permítannos llevar su nombre. Este es el cuadro del mundo antidiluviano. Se entregaron a una vida agitada de diversiones y festivales o festividades, bailes, placeres, y viene a ser una advertencia a la sociedad moderna. En aquella época, antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para llevar a los hombres al arrepentimiento, para que sepan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor Jesús envía a sus siervos a todo el mundo con una advertencia para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido y viven violando la ley de Dios. Y ahora, con toda misericordia, Dios envía su mensaje para que la gente abandone sus pecados mediante un verdadero arrepentimiento y vengan al Señor y el Señor les perdone. Jesús dijo que el mundo sería parecido antes de que Él regrese, como fue en los tiempos de Noé. En Mateo 24, 44 dice: estén firmes, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Cómo podemos estar preparados para la segunda venida del Señor? La Escritura enseña que la venida del Señor es el próximo evento profético que está por cumplirse. Y según lo que está escrito, puede suceder en cualquier momento. Incluso puede suceder en este mismo instante, aquí mientras estemos hablando, mientras se está predicando. Porque todas las señales que preceden a la venida de Cristo se encuentran registradas en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Y podemos estar seguros que todas las señales se cumplirán, tal como está escrito, porque fueron enseñadas por Jesucristo en persona a sus discípulos. Lo más urgente para nosotros hoy como discípulos del Señor no es mirar las señales. Solamente los ignorantes dicen: todo lo que va a pasar está escrito en la palabra y tiene que pasar. No es eso lo que está diciendo el Señor. Miren, para que sepan que va a pasar. No, lo que Él dice: prepárense. Estén preparados. Ese es el llamado y esa es la advertencia. Porque las Escrituras hacen mucho énfasis en que debemos estar preparados para su venida. Y esto tiene sentido. ¿Acaso no saben que cuando hay un huracán la gente se prepara? Ahora no es novedad eso. Usted mira la internet y va a ver que cuando anuncia un huracán en Miami, la gente no se pone a sacar fotos y mandar por la internet. La gente, tras el anuncio del huracán, comienza a sellar las puertas de su casa, a poner tablas,
a comprar provisiones para varios días, a comprar agua, a chequear sus generadores eléctricos, tener a mano velas, linternas y una radio a batería para escuchar las noticias en caso de que los cables se caigan. En resumen, cuando viene un huracán, lo más importante es estar preparados para que no les sorprenda desprevenidos. Siguiendo esta misma línea de razonamiento, vamos a ver qué enseñó Jesús sobre su venida y cómo debemos prepararnos para recibirle, para que cuando esto ocurra no nos sorprenda desprevenidos y tengamos que huir de vergüenza. Jesús dijo en Mateo 24:44, por tanto, dijo, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo? A la hora que no pensáis. A la hora que no piensan va a venir el Hijo del Hombre. A la hora que no piensan. ¿Por qué dijo Jesús a sus discípulos que estén preparados? ¿Y qué significa eso para nosotros? La exhortación desde el punto de vista bíblico da la idea de hacer un llamado personal, porque la exhortación del Señor es: estén preparados. Lucas 21:36 dice: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y luego estar firme, de pie, delante del Hijo del Hombre. Esta es una palabra de exhortación que revela el amor, el cuidado y la protección del Señor hacia cada uno de nosotros. Vaya a Marcos capítulo 13, verso 36. Para que cuando venga de repente, ¿quién va a venir de repente? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No los halle durmiendo. Cuando venga de repente, no los halle durmiendo. Y lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: velen. Esta es una exhortación completa que une Mateo, otra vez Marcos y Lucas, pero es una exhortación a la iglesia del final de los tiempos, porque Él dice: estén preparados. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Hay una afirmación: vendrá. Y a la hora que ustedes no piensen. Por eso velen en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y se los digo a todos: velen. ¿Cuál es el contexto de este texto? Dice que cuando Jesús salía del templo y se iba, los discípulos estaban conversando con Él. Y le hacían notar la belleza de las piedras ornamentales del templo. Y lo imponente que se veían sus edificios, las construcciones que habían al lado del templo. Mira, Jesús, qué belleza, le decían. Mira el templo de hermoso. Y Jesús les dijo: ¿ven todo esto? Les digo la verdad, no quedará del templo piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24:2. Esta profecía se cumplió el año 70 después de Cristo. O sea, unos 40 años después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús a los cielos. El año 70, eso que admiraban tanto los judíos,
el templo fue destruido y fue saqueado juntamente con Jerusalén. El ejército romano se encargó de eso. Y se convirtió, después de eso el emperador Tito vino con los soldados, literalmente, dice la historia, derribaron piedra sobre piedra buscando oro y plata en el templo. Mucha gente cuando ha tumbado su casa ha encontrado entre los adobes alguna cadenita, alguna cosita así, y la gente cuando encuentra eso quiere tumbarlo todo y convertirlo en tierra. Esta fue una profecía que se cumplió el año 70 después de Cristo. No dejaron absolutamente nada. Y lo más impresionante de todo esto es que los arqueólogos no tienen ni la menor idea dónde pudo haber estado construido el templo, porque literalmente no quedó piedra sobre piedra, no quedó ni rastro. Sobre el sitio actual del templo, el sitio donde se encontraba el templo, es una plaza ahora, posiblemente, que está rodeada de muros de contención. O sea que estos muros fueron construidos durante el reinado de Herodes el Grande, cuando realizaba él la expansión del templo. El muro occidental, lo que nosotros conocemos con el muro de los lamentos, y vemos en las fotos y vemos personalmente, es el lugar más sagrado de los judíos. Es donde ellos se reúnen a orar, la gente va con sus papelitos y en las endijitas meten sus papelitos de sus peticiones, a suplicar a Dios por la llegada del Mesías, la reconstrucción del templo y la restauración de Israel. Pero este muro que nosotros conocemos como el muro de los lamentos no es una pared que quedó del templo, como muchos suponen cuando ven las fotos de aquel lugar, sino que es un muro de contención. Los muros de contención son estructuras diseñadas para evitar el deslizamiento del terreno. Lo cierto es que el lugar exacto donde estaba el templo nadie lo sabe. Y debido a su extrema santidad, los judíos tienen prohibido caminar sobre el monte, sobre el mismo monte, para evitar pisar involuntariamente el área donde se encontraba el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, se comunicaba directamente con Dios y de acuerdo con la ley rabínica todavía hay una presencia de Dios en ese lugar. Siguiendo la historia, Marcos cuenta que cuando hablaban estas cosas subieron al monte de los Olivos, que justo está al frente del templo donde el Señor Jesús se sentó a descansar. Marcos 13:3 dice: se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Dinos, le dijeron en el verso 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les contestó a sus discípulos, anticipando una serie de desastres naturales que iban a afectar todo el planeta, justamente con la alteración del orden religioso, el orden social, el orden político de las naciones del mundo. Les habló de la aparición de falsos maestros, con los que nos encontramos hoy en día, enseñando falsas doctrinas y difundiendo teologías engañosas,
como lo es la doctrina de la prosperidad. Les advirtió que iban a haber guerras y rumores de guerras como la que estalló entre Rusia y Ucrania, seguida por el rumor de una guerra nuclear si las cosas se complican. Les dijo también que vendrían pestes como el coronavirus y sus consecuencias que todos estamos padeciendo. También dijo que habría hambre, como el que sufre gran parte de la humanidad debido a la crisis económica provocada por las guerras y las pandemias. También les advirtió que habría terremotos en diferentes lugares del mundo. Como el ocurrido hace poco en el Japón, habló de muchas tribulaciones que afectarían la vida personal de los creyentes, aún de los fieles. Engaños, asesinatos, persecuciones, en especial contra los que se mantienen firmes en la fe. Ante la presión de gobiernos corruptos que pretenden imponer por decreto una agenda ideológica en la sociedad. Y después de todas estas cosas, vuelven las mismas palabras. Por tanto, ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Qué significa estar preparados para la venida de Cristo? Todos los que creen en Jesús están preparados. Es la pregunta. ¿Todos los que creen en Jesús están preparados? La mayoría de los creyentes dicen, yo estoy bien, he nacido de nuevo. Y piensan que nacer de nuevo ya están preparados, que significa creer en Jesús, tener fe en Él. Es cierto que todos los que están preparados para la venida de Jesucristo creen en Él. Pero no todos los que creen en Él están preparados para la segunda venida de Jesucristo. La diferencia entre la fe de unos y la fe de otros se nota en las obras que produce su fe. Es decir, por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. La fe verdadera produce obras, produce frutos agradables a Dios y agradables a los hombres. Esto es algo que la Biblia enseña de tapa a tapa. Porque dice la Escritura que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Entonces la diferencia entre la fe de unos y la fe de otros se nota en las obras que produce su fe, es decir, los frutos. Hay personas que creen en Jesús, pero no obedecen su palabra. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Conocen alguna persona que cree en Jesús pero que no obedece su palabra? Seguro que sí. ¿Conocen creyentes en Cristo que aún siguen siendo esclavos de algún pecado? O sea, van al mundo, pecan y después vuelven y están golpeándose el pecho. ¿Conocen? Sus frutos indican que no están preparados para la venida del Señor. La gente cree que haciendo una oracioncita ya son perdonados, listos y están camino al cielo.
Es el arrepentimiento y el cambio de vida lo que muestra los frutos de la palabra en los corazones. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.